En la mañana yo les compartía unos fragmentos de la Biblia. A mí me llama mucho la atención lo que es el libro de Génesis, la parte donde Abraham tiene su llamamiento delante de Dios. Es algo que a mí me impactó, me interesó, me agradó. Y a partir de ahí yo decidí comenzar a hacer un estudio, comenzar a hacer algo para compartirles. ¿Qué fue lo que me llamó a mí la atención de este versículo, de esta historia? Cómo en el llamamiento de Abraham implica o lleva consecuencia la obediencia que tiene Abraham para con Dios. Si nosotros leemos esa historia, cuando Dios manda llamar a Abraham, no le cuestiona en nada, no le pregunta nada, lo único que hace Abraham es obedecer en todo momento a lo que Dios le manda y le ordena, ¿no? Me gustaría que fuéramos a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1, porfa, ahí. ¿Ya están ahí? Génesis 12:1, vamos a leerlo. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué podemos observar en este cacho de la Biblia? ¿Qué podemos leer? Aquí le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Prácticamente le dice que va a dejar todo, que va a dejar familia, que va a dejar el lugar de donde él nació, el lugar de origen de donde él era. Prácticamente le está diciendo que va a olvidarse de todo lo que tenía él atrás para comenzar una vida nueva. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos al Señor de por primera vez? ¿Qué pasa cuando a ti te dicen, ¿quieres conocer al Señor? Tú les dices que sí lo aceptas. ¿Qué crees que pasa en ese proceso? Para mí es algo muy similar a lo que le ordena a Dios a Abraham. Tienes que dejar todo lo que tú tenías atrás, todo lo que habías hecho, todo lo que habías dicho, todo lo que habías pensado. Prácticamente es comenzar una vida nueva a partir de que tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Se me hace a mí una similitud muy importante aquí. ¿Por qué? Porque es lo que en realidad pasa cuando tú y yo aceptamos a Jesús. Pero más allá de esto, yo veo la obediencia que tiene Abraham. Al leer yo Génesis, toda la historia de Abraham, yo me doy cuenta que cada cosa que Dios le pedía a Abraham, Abraham nunca le cuestionaba. Cada cosa que Dios le decía que hiciera, nunca le cuestionó a Abraham el por qué, el para qué, si sí lo voy a hacer bien, si va a estar mal. Nunca él dijo una palabra, lo único que él hacía era obedecer y decirle a Dios que sí iba a pasar. Más adelante en la historia yo puedo ver también que Dios se le aparece igual, le dice que la tierra que le dará, esta tierra va a ser bendita, que como las estrellas del cielo va a ser de ese tamaño. Le dice infinidad de cosas que a lo mejor en su momento Abraham ni lo podía entender, ni sabía qué iba a suceder más adelante, pero no le cuestiona. Nuevamente Abraham le vuelve a decir que sí, le vuelve a creer a Dios todo lo que le está diciendo. Cuando nosotros aceptamos a Dios, de verdad muchas veces, o la mayoría de las veces, venimos muy incrédulos en muchísimas cosas. Yo cuando platico con alguien nuevo y sé que acaba de aceptar a Dios, yo lo primero que le digo, ¿sabes qué? O sea, no es como la gente te lo dice, que vas a ser cristiano y que todo va a ser color de rosa y que te va a ir bien y que vas a ser... La verdad es diferente. Y te voy a decir por qué. Porque a la hora que tú aceptas a Jesús en tu corazón,
prácticamente te estamos arrebatando del reino del diablo para meterte de este lado. ¿Y quién crees que se queda molesto? El diablo se queda molesto. ¿Por qué? Porque está perdiendo un discípulo. Entonces es cuando de verdad comienza el ataque, comienza la preocupación, comienza la aflicción, comienzan los problemas. Cuando tú de verdad es en el momento que tienes que agarrar de Dios, aferrarte y decirte: de aquí soy. Yo en la mañana les estaba compartiendo un poco de lo de mi testimonio. De verdad, tengo 28 años de estar aquí con Abraham. Llegué yo prácticamente, bueno, Abraham venía del Salón de los Arcos aquí en San Isidro, tenía ahí la congre. Cuando ellos compran este terreno, a los 8 días que ellos compran el terreno y ponen una carpa, yo llegué aquí con mi mamá y con mis hermanos, pero en verdad el hecho de obedecer a Dios, el hecho de saber o de pensar si estás haciendo las cosas bien o mal, eso depende de ti y de la comunión que tú tengas con Dios. Yo les comentaba en la mañana, yo siempre quise ser un gran predicador, yo siempre quise ser como aquel hermano que era misionero, o aquel que era evangelista, o aquel que era profeta. Yo siempre decía: híjole, ¿cómo me gustaría ser con él? Me hubiera gustado ser, no sé, un Víctor Richards, un Morris Cerullo, o muchos grandes que hubo en su tiempo, que no sé si sigan viviendo o no, que yo los llegué a escuchar. Y yo le preguntaba a Dios: bueno, en realidad, ¿qué quieres para mi vida? O sea, ¿qué va a pasar, no? Cuando yo somos 3 hermanos, yo soy el más grande de los 3. Mi papá toda la vida fue alcohólico. Mi papá era de esos borrachos familiares, de que él nada más tomaba en las fiestas. O sea, era de que vamos a ver a mi abuelita o a los tíos, y era llegar el viernes y salirnos hasta el domingo, porque mi papá estaba tomado. Tomaba y tomaba y tomaba, y pues nosotros teníamos que aguantarnos, quedarnos en la sala o quedarnos en un sofá o donde pues nos pudieran acomodar, ¿no? Porque mi papá seguía tomando hasta el domingo, que él se le acababa la pila. Y pues esa vida nosotros teníamos de pequeños. Yo aprendí a manejar a los 13 años de edad, no tanto por necesidad, sino que yo viendo a mi papá cómo metía velocidades, teníamos un bochito, y él, yo veía y me fijé y aprendí muy, muy pequeño. En la necesidad de que mi papá pues era muy, muy borrachón, yo le digo a mi mamá: oye, ¿por qué no aprendes a manejar? Pues total, manejas y cuando te quieras venir nos subes al carro y ahí lo dejamos. Pues si quiere seguir la fiesta, que ahí se quede y nosotros nos vamos a la casa. Y sí, un día pasó, fuimos a una fiesta. Mi papá se embruteció y me dice mi mamá: pues vámonos, nos subió a los 3, estábamos chicos, y me dice mi mamá: pues veme diciendo cómo le hago. Y yo me senté adelante y yo le decía cómo meter primera, segunda, y desde Azcapotzalco, ese día estábamos allá, nos venimos hasta Caizcali y dejamos ahí a mi papá. Ya llegó el domingo, muy digno, pero digno porque lo habíamos dejado. Y pues yo creo que ese día nos dejó de hablar 1 o 2 semanas porque pues estaba digno. Entonces cada que pasaba eso, mi mamá le decían: papá, ¿te vas o te quedas? Y pues mi papá ahora sí, por no regresarse en camión, se subía al coche bien enojado y tomado, y pues ya no lo traíamos. En ese tiempo, en la desesperación que tenía mi mamá por ver la situación que estábamos viviendo, mi mamá buscó de todo. Mi mamá buscó en lo que es Grupo de Alcohólicos Anónimos, en Al-Anon, iba a sesiones de infinidad de cosas. Y un día una hermana de ella le dice: oye, me recomendaron una bruja ahí por Mixcoac, por Barranca del Muerto, muy buena, y que no sabes qué milagros y 20,000 cosas. Dice: vamos. Dice mi mamá: pues bueno. Y por ser yo el más grande me llevó. Llegamos allá a Mixcoac, a la casa de esta señora ahí por Barranca del Muerto, no me acuerdo.
Y a la hora que nosotros llegamos, previamente tú hablas, te daban una cita y te decían qué tenías que llevar, qué menjurjes tenías que llevar. Ese día a mi mamá le pidieron alcohol, huevo, unas ramas de, no era pirul, no sé, era cempasúchil, no sé qué era, no me acuerdo, pero era así ramas, ¿no? Y ahí vamos. Entonces a la hora que llegamos te pasan a la sala de esta persona y estaba la silla de la señora esta y enfrente tú te parabas. Entonces la señora esta empezaba como a decir cosas, a hablar, se empezaba a retorcer y ¡brum! Y se le hacía la voz de hombre. Y todos nos quedábamos. Entonces iba pasando de uno por uno, te hacía la limpia, y cuando paso yo, me hace la limpia completa, me hace todo, y en una bandeja rompe los huevos que había pasado por la limpia, y agarra y voltea la bandeja y me dice, nunca yo había visto, desde que hago esto, ver manifestado el Espíritu Santo de tal manera, me dice a mí. Y pues yo en mi ignorancia me asomo a la bandeja y pues veo huevos revueltos, ¿no? Y dije, pues bueno, pues algo dirá, ¿no? Y me recomienda a mí algo, me dice, cuando tú vayas caminando por la calle, evita pasar por bolsas de basura, o evita pasar por algún animal muerto, o evita pasar por infinidad de cosas. Yo iba en la secundaria, yo me iba caminando, a partir de que me casé, yo viví en Ensueños cerca de 30 y tantos años, entonces me iba caminando hasta Atlanta a la 18, a la 36, y yo iba vigilando que no me encontrara ninguna bolsa de basura, ningún animal muerto, y pues por yo hacerle caso a esta señora, ¿no? No pasó nada, no funcionó, la situación seguía igual en mi casa. Un día yo iba en tercero y una muchacha de mi salón, de verdad, ya no sabía yo cómo quitármela de encima, era de que si se me declaraba 3 veces a la semana era poco, y de verdad yo decía, no, o sea, no me gustas, no. Y una de sus amigas me dice, oye, yo te aconsejo que mejor le digas que sí. Le digo, ¿pero por qué? Dice, es que ella es adoradora del diablo. Le digo, ¿por qué? Dice, es que en su casa, en sus escaleras tiene un cuadro grandote del diablo, de un señor con ojos de fuego y cuernos y no sé qué, y me empieza a decir, ¿no? Le digo, no te creo. Dice, sí, pregúntale, y ahí voy. Le digo, oye, ¿qué eres? ¿Tú eres así y así? Me dijo el nombre de la secta esta, no me acuerdo. Me dice, sí, dice, y la verdad, te acabo de hacer cosas ayer. Digo, ¿pero qué cosas? Dice, no, es que, y estoy bien arrepentida de lo que te hice, es que te va a pasar esto y esto, y me empezó a decir todo lo que me iba a pasar. Le digo, oye, pero no manches, o sea, pues, yo no te hice nada, ¿por qué? Y me dice, ¿sabes qué? Para que podamos deshacer lo que yo te hice, hoy a las 6 de la tarde te tienes que, en tu cuarto, donde quieras, prende 2 veladoras, me dice. Y vas a empezar a invocar mi nombre. Ella le decían Salem en esa onda. Y a partir de ahí yo me voy a conectar donde estoy y yo voy a poder romper eso, me dice la chava esta. Le digo, ¿segura? Sí, órale. Ya, me fui a mi casa, llegué, comí, y luego, mamá, ¿sabes qué? Me voy a echar una siestecilla antes de hacer la tarea. Me dormí y que me despierto a las 7. Se me pasó la hora de esta onda del que me paro, dije, pues ojalá y siga conectada, ¿no? Que voy, estaban mis papás acostados en la cama y le digo a mamá, oye mamá, ¿tienes unas velas o veladoras? Me dice, no, ¿para qué? Le digo, no, es que las necesito para la escuela. Dice, no, pero ahí busca en el cajón de no sé dónde, y ahí voy. Y me encontré 2 velitas, de esas de las posadas, de cuando pides posada.
que las agarro, que me encierro en mi cuarto, pero se le hizo muy raro a mi papá que le pedí su encendedor. Ya que prendo mis velas, y a la hora que yo iba a empezar el show, que entra mi mamá y mi papá, ¿qué estás haciendo? No, pues que les platico y que no sé qué, no, que estás loco y que me pusieron como chancla y calcetín en ese momento, que me apagan las velas y a ti no te va a pasar nada. Esa noche ni dormí, o sea, de la angustia y la preocupación de que pues no hice lo que ella me dijo. Y al otro día cuando yo llego con ella, me dice que por qué, y me reclamó y me puso también ella como chancla, y digo, pues es que ¿sabes qué? No me dejaron mis papás, y hazle como quieras, le digo, o sea, si me va a pasar algo, pues que me pase. De verdad pasaron tantas cosas en ese momento, en la ignorancia que uno vive, que mis papás, mi mamá, un vecino le invitó a una célula, ahí a la casa, a un estudio bíblico. Mi mamá iba los martes a una hora de estudio y nos llevaba a mis hermanos y a mí de a fuerzas. O sea, el que no vaya al estudio no sale en toda la semana. Y era aguantar toda una hora de un estudio, de una predicación del vecino, hablándonos de la Biblia. Más adelante el vecino invita a mi mamá a una iglesia en Tlalnepantla y le dice, ¿sabe qué? Pues vamos al culto, que los domingos y que no sé qué. Y igual mi mamá, el que no vaya, y otra amenaza, dije, ahí vamos a la iglesia el domingo. Llegamos a una iglesia muy chiquita, un departamento, eran muy poquitos. Yo creo que si fuimos 3 semanas fueron muchos. Cuando el hermano le dice a mamá pues, que se iba a cambiar de iglesia, que él se iba a ir a una iglesia a Tizapán, que le habían recomendado, que si se quería ir con ella, y dice mamá, sí, nosotros nos vamos con usted porque usted nos empezó a traer y nos lleva a Calacuaya. Entonces yo llego a Calacuaya y pues en ese tiempo ya era el monstruo Calacuaya y digo, pues el contraste, ¿no? Yo estaba en un departamentito y ahora llegamos a Calacuaya y pues al menos allá te saludaban, acá nadie te pelaba, de tantísima gente que hay. Fuimos yo creo también unas 12, 3 semanas y me dice mi mamá, oye, este domingo no vamos a ir a Calacuaya porque se descompuso el bocho, pero me acaban de decir que se puso una iglesia aquí en el Compadre Toño, es una iglesia nueva, no había muchas iglesias en Izcalli, yo me acuerdo que nada más existía Juan Ramírez y ya, y los, no creo que ni los de aquí de Colinas, ¿cómo se llaman los bautistas, ya me acordé. Y ya me dice mamá, pues el domingo vamos a ir ahí. Dije, pues bueno. Tenía muy poquito yo de conocer de Dios. Yo seguía en la calle con mis amigos, con mis cuates, haciendo y deshaciendo. De verdad que yo siempre he tenido la mala fortuna de juntarme con la peor calaña o los más destroyers, los más latosos, los más inquietos. Y así sucedía, tanto en la escuela como en mi casa me juntaba con los peores. Entonces un sábado veníamos nosotros, todos los que vivíamos ahí, veníamos hacia el Compadre Toño. Santa Rosa ni existía, todo esto era puro sembradío. Y me dicen, oye, vamos a la parte de acá, vamos a cortar elotes. Le digo, pues órale. Contesta, no pasa nada. ¿No lo encuentra? Entonces ahí veníamos con todos los cuates y salimos de aquí del Compadre Toño a esta calle, todo esto era terracería, y vemos aquí un cirquito, y todos, mira un cirquito, sí es cierto, un cirquito, y que agarramos todos piedras y empezamos a aventar las piedras al cirquito, para que salieran los enanos y los animales y todo. Ahí estamos aventando piedras y en eso sale un señor, y nos empieza a gritar y que nos fuéramos y que no sé qué. Nos echamos a correr y nos fuimos. Y al otro día nos paramos temprano, pues que vámonos a la congre de aquí de por el Compadre Toño. Y ahí vamos, y voy dando vuelta aquí, caminando con mi mamá y mis hermanos, y empiezo a oír la música de la carpa del cirquito. Dije, el cirquito es la congre. Y ya la apedreamos. En ese tiempo yo jugaba en un equipo de fútbol con todos los de aquí de Ensueños.
de todas las calles de por acá, Nibelungos, todos, o sea, juntó un equipo de todos y jugábamos en un equipo. Entonces cuando yo entro a la carpa, me doy cuenta que conocía casi a todos los chavos de ese tiempo. Yo los conocía de afuera, de qué onda, cómo estás, y platicábamos y hasta ahí. Entonces, de verdad que cuando yo entré y llegué, me sentí tan a gusto también de que, pues, que conocía a alguien, que conocía a la gente, que no era como en Calacuaya que entrabas y salías y pues nadie te fumaba, no sé si sigue igual. Que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, yo aquí me quedo, yo ya no quiero ir allá. Y no, que no sé qué, que yo aquí me quedo. ¿Quieres? Yo aquí le sigo. Ahí conocí a Abraham, conocí a Leti. Les digo que creo que Esther tenía 3 años. Leti estaba embarazada de Rebeca. Y comienzo yo a congregarme en CCI. Y comienzo en verdad a conocer de Dios en ese momento. ¿Qué pasa más adelante? Viajé mucho. Mis 2 hermanos, ellos decidieron no seguir ni ir a Calacuaya, y si iban era de domingos y hasta ahí en un tiempo. Empezaron a tomar ellos 2 y yo seguía acá. Yo había veces de que llegaba y le decía a mi papá, oye papá, me voy a ir a Veracruz la semana que entra. No, que con quién, pues me voy con los de la iglesia, vamos así, así, y vamos a viajar. Órale, está bien, cuando llegas tal día va. Y llegaban mis hermanos, oye papá, que me voy a ir a tal lado, ¿con quién vas? Tal. No, no vas. ¿Pero por qué? No vas. ¿Pero por qué a él sí y a mí no? Pues porque él va con los de la iglesia y tú no. De verdad, hermano, aquí viajé como no tienes idea. Hace 8 días Abraham predicaba de la oración, de que él se levantaba en las madrugadas y oraba. Cuando él decía eso antes, yo decía, Simón, ¿qué se va a levantar? Si yo no me levanto, o sea, yo sí le decía a Dios, Dios despiértame, de verdad, yo quiero orar en las madrugadas. Si hasta el día de hoy me ha despertado 5 veces, y así yo creo me ha gritado, yo no me despierto. Pero él decía que se oraba y que no sé qué, y de verdad, varias veces que me tocaba ir con él y dormíamos juntos, 4 o 3 de la mañana, ya oía yo, o sea, chirrión. Ya me despertaba y volteaba y ya no estaba. Y ya estaba hincado en algún lado orando. Yo decía, hijo, pues a él sí le hablan, sale, échale ganas. Me volvía yo de verdad, o sea, Dios es un Dios personal, para que sepan. O sea, no a todos nos va a hablar. Si Él le habla, Dios lo bendiga. Viajé mucho, de verdad, conocí muchos lugares. Viajé a Guatemala con el grupo de alabanza. Viajé a Estados Unidos con Abraham, viajé muchas veces. ¿Qué bendiciones obtienes tú al congregarte, al ser fiel a una iglesia, al tener la fidelidad a los pastores? Dios no te deja. Algo que yo he aprendido en la mañana, él decía, a ver qué me aprendiste. Y yo le decía a los congregantes, ¿sabes qué aprendí de él? A vivir en fe. En verdad, porque a partir de que yo me casé, hubo una temporada que nos fue muy bien a Gaby y a mí, cada quien traía su carro, un carro de último modelo, y mis hijas en escuela de paga y todo lo mejor. Pero cuando no hubo, era cuando tú decías, lo que predican, lo vamos a tener que vivir. Algo que en la mañana les compartí, y amigos que tengo de muchos años que me decían, oye, es que yo no sabía. ¿Y por qué no sabía? Ahí está Poncho, que lo conozco de 23 años, y a Elba. Me dice, es que yo no sabía. Yo cuando tenía alrededor de 18 años, a mí se me empezó a inflamar mucho un testículo. Entonces yo le dije a mi mamá, a mi papá, oye, ¿sabes qué me pasa esto y esto? Me dice, pues ve al doctor, ve aquí a la Quebrada. Saqué mi cita, fui a la Quebrada y pues me revisaron y
No, no tienes nada, me dicen. Me dieron unos antiinflamatorios, te has de haber pegado y adiós. Pues órale. Al segundo día de que yo fui, yo ya no podía ni caminar del dolor tan grande que yo tenía. Entonces le vuelvo a decir a mis papás, oye, ¿sabes qué? Pues así está la cosa y no puedo ya ni caminar. Tengo un tío que es urólogo y me dicen, pues vamos a verlo. Fuimos, en cuanto me revisó y me vio, me dijo, te tengo que operar mañana. Yo, pero pues, ¿cómo? Porque es que te tengo que operar mañana. Me opera al segundo día, me extirpan el tumor, lo mandan a examinar y con el resultado, a la hora que mi tío me dice, ¿sabes qué? Es que tienes cáncer. Hace 20 años decir cáncer era, te vas a morir. O sea, no había tanta información, no existían tantas quimioterapias ni tantísimas cosas que hay hoy. Y lo primero que pasó por mi mente fue eso, pues me voy a morir. Entonces me dice mi tío, ¿sabes qué? Vete al Seguro Social porque el tratamiento en particular es carísimo. Vete al seguro y pues para que te empiecen a tratar ahí. Y sí, hice todo el trámite, me mandaron aquí al siglo XXI, me hacen algunos estudios, ya con lo que yo llevaba me complementan. Y en algunas placas que salieron, a la hora que yo estoy con la doctora de oncología, ve las placas y me dice, es que estás mal, grave, o sea, estás mal. Me dice, ¿ves todos estos puntitos en una placa de tórax? Todo esto, esto es cáncer, o sea, ya estás invadido. Digo, pero, pues, ¿cómo? O sea, mi mamá igual, pero, pues, o sea, dice, la verdad necesitas radiaciones y 1000 cosas y no sé qué. Dice, pero para asegurarnos, te voy a mandar a hacer otros estudios para saber qué tipo de radiación y cuánto tiempo, pero yo te auguro un 80% de que te vas a quebrar. Y pues, fríos, mi mamá, mis papás, todos diciendo, pero ¿qué onda, no? Nos salimos, de verdad yo estaba mal, mis papás estaban muy mal, pero mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en Dios. Y siempre las palabras de mi mamá fueron esas, tú cree en Dios, Dios te va a hacer un milagro, y va, yo sí, o sea, pero en realidad el escuchar cáncer era la muerte en ese tiempo, ¿no? Yo me entero, me dice Abraham que iba a haber una campaña de sanidad en el Toreo. A los 8 o 15 días iba a venir Gigi Ávila, no sé si lo han escuchado. Es un predicador que tiene el don de sanidad y viaja por todo el mundo, y ese día vino al Toreo, hicieron una campaña a nivel masivo y él iba a estar ahí. Entonces yo le digo a mi mamá y me dicen, sí, vamos, o sea, vamos a la campaña. Entonces cuando nosotros llegamos mi papá, mi mamá y yo, el Toreo estaba a reventar de gente. Comenzó el servicio, algo a mí que me super impactó en ese momento. Yo había escuchado de milagros, de prodigios, que es que se le creció el pie, que no le creció. Yo había escuchado muchas cosas, pero yo no había visto nada en ese tiempo. Como 4 lugares abajo, había toda una fila de sordomudos. Y había un cuate pues, que les estaba diciendo lo que el predicador estaba dando, ¿no? Entonces en ese momento Gigi Ávila dice, ¿sabes qué? Cuando yo comience a orar y a reprender la enfermedad que tú tienes, tú pon tu mano donde te duele y Dios te va a sanar. Entonces empieza a orar Gigi Ávila y empieza a reprender que por el hígado y reprende y que y empieza, ¿no? Yo estaba escuchando y estaba esperando a que pasara mi enfermedad, ¿no? Yo dije, pues cuando llegue, yo me agarro de ahí. Entonces a la hora que él dice, en el nombre de Jesús, que los mudos hablen y el oído oiga, escuche, ahorita y entonces esos cuates que estaban allá abajo, Dios les abre el oído y la boca y empiezan a gritar porque nunca habían escuchado un sonido ni percibido nada. Y de verdad yo me quedé así de que, ay Dios. Y se pusieron muy mal ellos. Entonces yo empiezo a escuchar que él seguía con las enfermedades y a la hora que él dice del cáncer,
Ni me acuerdo cuántos cánceres dijo en ese momento de todos los que había, pero yo solito me abracé y dije, Dios, tú me vas a sanar. ¿Cómo? Tú me vas a sanar. Fue lo único. Acabó, nos salimos, nos encontramos afuera, Abraham, Juan Carlos y creo, no sé quién más iba, ya le platicamos y todo. A los 8 días yo voy al doctor nuevamente al centro médico, me hacen todos los estudios y a la hora que la doctora saca la nueva placa y ve que la placa estaba limpia. Y la doctora la veía y ponía la otra y le decía al radiólogo, ¿estás seguro? Pues sí, dice, ya la tomé. Y la volví a ver y me dice, es que ya no tienes nada. Dice, la verdad no sé qué pasó. Y mi mamá le dice, no, yo sí sé qué pasó. Y le empieza a decir a la doctora, no, es que no le creo. Mandó a hablar al director de oncología para que revisaran los estudios. Entonces, en ese momento los doctores dicen, ¿sabes qué? Pues ya no tienes nada, pero te voy a mandar a hacer de todos modos te vamos a dar quimioterapia por si las dudas, para que estés bien y que no sé qué. Y entonces me dice mi mamá, pues ni modo, pues vamos a que los tomes, pues para que los doctores, le digo, pero si yo ya no tengo nada, no, que te den la quimioterapia. Dije, pues órale, me la aviento. Ni sabía que era la quimioterapia, yo dije una vacuna y adiós, ¿no? De verdad. Regresé, me dieron 2 sesiones de quimioterapia, es horrible, horrible, de lo más horrible que te den una quimioterapia, deprimente. ¿Por qué? Porque estás en el seguro en un cuarto grandote con muchos reposets, y ahí está toda la gente, y ves gente que, o sea, de verla ya te deprimiste, o sea, dices, no manches, ¿cómo sigue vivo? Con la quimioterapia se te empiezan a adelgazar las venas. Entonces a mí, de tanto piquete, ya les costaba mucho trabajo que me encontraran la vena aquí. Entonces luego me la ponían en la mano. Había gente que se la ponían aquí en, ¿cómo se llama aquí? Ahí. A otros en las piernas, de que las venas se adelgazan. Cuando yo termino el tratamiento, cuando yo salgo de esto, me dice mi tío, ¿sabes qué? De una vez te aviso, no vas a poder tener hijos. ¿Por qué? Pues porque tuviste quimioterapia, porque te extirparon no sé qué, y me da toda la explicación científica. Me dice, ¿tienes hermanos? Le digo, sí. ¿Cómo ves si les dices que pues se hagan un esperma no sé qué y congelamos los espermas y cuando tú te cases, que inyecten a tu esposa un método de no sé qué tampoco, para que puedas tener hijos? Y me quedo pensando, le digo, no, mis hermanos bien cábulas. Y luego hijos de ellos, no me la voy a acabar toda la vida, ¿no? Y el que conoce a mis hermanos, ahí está. Y le digo a mi tío, ¿sabes qué? No, yo así me aguanto. Una tía mía me dice, es que mi esposo tiene eso, necesito que te trates. Me mandó al Hospital Ángeles, vete a hacer un esperma, no sé qué también. Y ahí voy. Y ya me entregan los resultados y sí, en verdad yo no podía tener hijos, porque hay un parámetro de no sé cuántos espermas tienes de no sé qué, ¿no? Entonces en ese tiempo Gaby ya era mi novia, y yo le digo, oye Gaby, ¿sabes qué? Pues ya dijeron que no podemos tener hijos, que no puedo, mejor ahí la morimos, ahí te quedas, porque ella quería tener 7. Le digo, pues no manches, o sea, ni cómo echarte la mano, ¿no? O sea, ya me dijeron que no hay forma, entonces pues, y que la terminé. Y me dice, pero a ver, ¿por qué te vas a preocupar de algo que no todavía no pasa, que de algo que no queremos? Dice, vámonos de pasito en pasito. Le digo, bueno, total, pasó el tiempo, nos casamos, nos fuimos de luna de miel. Como al mes que regresamos empezó a sentir ella mal, que los váguidos y que no sé qué. Yo dije, ah, chirrión. ¿Y ahora de dónde? Pues sí, ¿no?
Y ahí vamos al doctor, la revisan y no sé qué, algo le tenía mal, que le pasó. Y le preguntaron, oiga señora, ¿se está cuidando? No, pues que no, que cómo, y que nos regañó y que mil cosas, y le mandan sus pastillas. Me dice, ¿cómo ves? ¿Nos las tomamos? Le digo, pues tómatelas. Pues total, ¿qué son 100 varos al mes? Le digo, de las pastillas. Se las comenzó a tomar. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Como al año se empezó a sentir ella mal. Igual fuimos a los estudios y pues resultó que estaba embarazada. Digo, pero pues, bueno, pues, o sea, si Dios quiso, o sea, en verdad, yo nunca me cerré al decir, o sea, si Dios me sanó de cáncer, ¿por qué no iba yo a poder tener hijos, no? Ese era mi pensamiento. Desafortunadamente a Gaby le hacen un legrado, pierde al bebé en ese tiempo, pero los dos estábamos bien conscientes pues, de que el milagro estaba y que podíamos tener hijos. Entonces para después le digo, ¿sabes qué? Pues ya vamos a planearlo, ya sabemos que sí puedes y que el problema eras tú, no yo. Entonces, y de verdad que nosotros planeamos a Keila, o sea, ella sabíamos cuándo queríamos nacer y todo, y Dios nos la envió. Al día de hoy, cada que yo veo a mi tío, él voltea y me ve y me dice, es que tú no puedes tener hijos. De verdad tú no puedes. Le digo, pues, o sea, ¿qué le digo, Doc? La vez que yo le quise compartir, él se cerró y dijo que él no creía en eso y que... Entonces, pues le digo, pues así fue y así, y 3 me dice. O sea, ¿qué te digo con esto en verdad? No te cierres a la grandeza que tiene Dios para ti, no limites a Dios. En verdad hay veces de que nosotros queremos pensar por Dios y queremos creer lo que nosotros pensamos, pero Dios es tan infinito que de verdad, o sea, Él puede hacer lo que ni te imaginas. En verdad, o sea, yo lo veo en mi vida, en mi familia, y hasta el día de hoy yo no me canso de darle gracias por todo lo que ha hecho con nosotros. En verdad, o sea, veo a mis hijos, diario oramos, diario yo los pongo delante de Dios. Hace 8 días decía Abraham que él cuando ora sí se imagina a los ángeles, que no sé qué, pues la verdad yo igual, o sea, yo levanto mi casa y pongo a Dios delante de mí y digo, ¿sabes qué? Pongo ángeles aquí y ya estoy viendo los ángeles ahí enfrente. Cuando yo me salgo y me subo al camión, ahí ve el ángel al lado mío. O sea, en verdad yo sí veo más allá de lo que puede hacer Dios en mi vida. Algo que le he aprendido a él, que dice que cuando él quería irse de vacaciones, se quería algo, ponía a orar a sus hijos. Ahorita los tengo orando. Tienen 2 años orando por unas vacaciones en Cancún. ¿Cuándo Dios nos las va a dar? Solo Dios sabe. ¿Nos las va a dar? Sí. De verdad, sí lo creo. O sea, yo conozco Cancún, sí, he ido muchas veces y he ido de trabajo, pero mis hijos no. Cada que yo salgo de viaje, me dice el chiquito, ¿a dónde vas, papá? A Cancún, ¿verdad? ¿Ya te vas a Cancún? No, mijo, todavía no. Están orando. Cada que yo tomo una decisión y me aviento un reto, el reto no es mío. El reto yo se lo dejo a Dios. Ahorita me acabo de echar una bronquisísima de meter mis hijos aquí a la escuela. Ya están inscritos, ya están todo. Y cuando me dice Juan Carlos, es que pues de los 3 te va a salir en tanto. Ay. Y los tengo orando porque no tengo el dinero. Niños, ¿quieren una mejor escuela? Vamos a orar para que Dios supla el dinero y se puedan quedar en esta escuela. Ya llevo la mitad, ya es ganancia. Pero de verdad, si tú limitas a Dios, ahora sí que Dios llega hasta donde tú quieres. Pero si tú le das la carta abierta, o sea, Dios va a hacer lo que tú ni te imaginas.
cuando yo leo esta parte de Génesis, cuando yo estoy haciendo el estudio, me encuentro en Génesis 15, cuando Dios le promete el hijo, cuando Dios le promete a Abraham, Isaac. Y yo me reflejo ahí, ¿no? O sea, yo veo y yo digo, pues si yo no podía, Sara no podía, Abraham no podía, ya eran muy viejitos cuando ellos intentaron, o Dios les dijo que iban a tener hijos. Y algo a mí que me super impactó, una vez estábamos en Oaxaca, estábamos Abraham y yo, fuimos a unos bautizos y estábamos desayunando en casa de unos brothers, un matrimonio muy joven, y nos dice, oye hermanos, tengo una pregunta. Dice, yo estaba leyendo ayer el versículo de que del hijo de Abraham, de Isaac, y yo veo que cuando Abraham se lleva a Isaac al sacrificio, Sara sabía que se iba a llevar a Isaac. Y nos quedamos Abraham y yo pensando, o sea, bíblicamente no sabía, ¿no? ¿O sí? Y me dice la hermana, ¿qué hubiera pasado si Sara sabría que se iban a llevar a Isaac al sacrificio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes qué creen? O sea, como son las mujeres, o sea, ¿qué le hubiera dicho Sara a Abraham? O sea, ¿que llevas a dónde a Isaac? ¿El único? Y luego como que para las pulgas de Sara, que fue la única que se rió de Dios, yo dije, pues sí, si se hubiera enterado Sara, pues yo creo que Abraham ni siquiera le hubiera dado chance de sacarlo, ¿no? No sé, Lucero, que te dijera el Checo, me voy a llevar una gemela y la voy a matar, ¿qué haces? Pues como sea tienes otra igual, ¿no? Pienso yo. ¿Qué haría la mujer? De verdad son predecibles, ¿no? O sea, en la mañana que me salgo, yo ya me voy. ¿Te vas a llevar esa Biblia? ¿Por qué no te llevas la Thompson, la grande? Le digo, pues porque esta es la de las batallas. Le digo, mira, 25 años conmigo. Esta yo la abro y empieza a predicar sola, le digo. De verdad, o sea, predecibles. Y cuando la hermanita esa nos pregunta, ¿qué hubiera pasado si Sara se hubiera enterado? Yo lo único que le dije, Dios es tan inteligente y tan sabio, pues que no dejó que Sara se enterara, para que no le armara el pancho a Abraham. Que aún así Abraham, dentro de todo, obedeció al grado de que ya iba a sacrificar a Isaac. Ni tú ni yo como papás lo haríamos, ¿sí o no? Su único hijo, la obediencia en todo su esplendor. Cuando yo le platico a Gaby y a Abraham, a mí no me da miedo las liberaciones, ni un enchamucado, ni nada de esas cosas. Al contrario, la verdad me gusta, porque el ver sometido al diablo, el ver que te obedecen cuando lo sometes en el nombre de Dios, el sacarlo de una persona y el ver, o sea, esa batalla a mí me fascina, me gusta. He estado en muchas liberaciones, en muchas, y me gusta. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí que cuando no estás bien con Dios, no tanto en pecado, pero descuidas la oración o la lectura, mejor es decirle, ¿sabes qué? No, adiós. Y para terminar te voy a platicar que ya me pasó una vez. Te digo, he estado en muchas. Una fuerte, me acuerdo, tuvimos aquí en el salón de abajo una sacerdotisa satánica que ella quería renunciar y le encerraron ahí quién sabe cuántos días y estuvieron ayunando quién sabe cuántos días, pero tú pasabas por ahí
y se oía el rugir y se oía horrible cada que tú pasabas por ahí. La otra vez nos fuimos a Acapulco los varones y me tocó a mí dormirme con Omar. ¿Sí conocen a Omar, el hijo de José? ¿Sí lo conocen o no? Pues Omar mide como 1,90 y pesa como 130 kilos. Hagan de cuenta Big Show mexicano. Y me tocó dormirme con él. Estábamos el sábado, estábamos en el restaurante, estábamos comiendo. Entonces Omar nos empieza a platicar su testimonio. Dice, él es cristiano desde chiquito, pero dice que se alejó y que estuvo mucho tiempo pues en el cotorreo y que se debrayó y que infinidad de cosas. Y que estuvo metido en un montón. Entonces nos empezó a platicar ese testimonio y nos decía él que una vez llegó a su casa, se acostó en su cama y que de repente, ¡pum!, se cerró la puerta de su cuarto y atrás de la puerta luego vio un chamuco. Y paz, que se le sube y que de esas de que se te subió el muerto. Y que tenía a Omar así agarrado y que él peleando y que se prendía y se apagaba la luz. Y él queriéndole gritar a su mamá para que fuera a orar por él. Y que José no le oía. Y que el chamuco se burlaba de él y le decía, ya ves por andar así y así. Le contaba y le decía todo lo que había hecho. Y no te voy a soltar, le decía. Y el Omar entre sus fuerzas volteó y vio que José se paró. Y José abre así la puerta y se asoma. Y el chamuco, en cuanto siente a José, dice Omar que se vuelve a poner atrás de la puerta el chamuco. Y José se asoma y ve al Omar así todo tieso. Y dijo, pues ya se durmió o no sé. Y pum, se volvió a ir José a su cuarto. Y pum, que se le vuelve a subir al Omar, ¿no? Y nos estaba platicando eso en la comida. Ya total dice que su mamá oyó que fue y que, ¿qué pasó, Omar? Y pum, que José se dio cuenta y empezó a orar y a reprender y que el chamuco se va. Y pues que José le dio el regañadón de su vida y dice Omar que a partir de ahí, o sea, se acabó la pachanga y que se acabó todo, ¿no? Y ya, pasó, cenamos y todo. Ese día nos quedamos a ver el box en el lobby y dice Omar, yo ya me voy a dormir, ya ando cansado, órale, yo llego, le dijo. Ya como a las 12:30 ya me fui a mi cuarto, cada quien a su cuarto y todo. Y entro yo al cuarto y Omar estaba ya dormido, pero la tele estaba prendida. Ya me acosté, dije, pues voy a ver tantito la tele para que me dé sueño. Y en eso empieza el Omar. Y dije, ¡ay! Le digo, ¿qué onda, Omar? ¿Estás bien? Y no me contestaba. Y al ratito otra vez. Dije, uff. Y yo solito y no sé qué cuarto tenía aquel. Y de verdad, o sea, no me daba miedo, pero o sea, verlo. Y empezó así como otra vez a rugir. Y yo, o sea, yo acostado en mi cama, yo nunca me paré. Le digo, oye, Omar, ¿estás bien? Y otra vez empezaba a rugir. Y pues en la tarde nos había explicado lo del chamuco. Dije, pues ya se le volvió a subir el muerto. Y en eso que en sus rugidos, ¡pum!, que se para así. Y así, y volteo, y así volteo y me ve así, como la del exorcista. Y le digo, ¿qué pasó, Omar? ¿Estás bien? No manches, dice, trae unas agruras, pero bien caídas. Le digo, no manches, le digo, Omar, o sea. Y en verdad es cuando tú dices, ¿sí estoy bien o no estoy bien con Dios? Yo había dejado de orar, o sea, la presión en el trabajo, infinidad de cosas. Yo te apuesto que si hubiera estado bien, ni me espanto. ¿No? Como hace 15 días una hermanita llegó, una persona, y la sacaron los Ujieres. Y allá afuera estaban retorciéndose y todo, y ya me asomé y la vi. Me salí, fue cuando no estaban, se fueron a Damas, y de verdad yo me agaché y la vi, y le digo, oye, a ver, voltea, veme.
Dios me ha hecho tan sensible en muchas cosas que sí me doy cuenta de muchas cosas, o sea, sí percibo muchas cosas. Y yo la vi y los mismos sugieres me dicen, es que viene bien tomada. Y sí, o sea, daba el tufo, pero de días, ¿no? La pobre señora. Pero la señora, es que me duele el estómago y no sé qué. Le digo, a ver, te duele, pero quiero que me observes y me veas. Y yo empecé a preguntarle cosas para yo saber si en realidad era el alcoholismo o en realidad traía algo, ¿no? Y la vi yo tan mal de la borracha, le digo, ¿sabes qué? Pues mejor sí llámenle a la ambulancia. Y me salí, le hablaron a la ambulancia, y cuando regresó, ya estaban orando por ella y ya estaban reprendiéndola, y la chava ya estaba vomite y vomite. Pero son de las cosas que ya no me inquieta, o sea, que ya no me angustia. Por ejemplo, a Gaby sí dice, ayer fuimos a ver Superman, no la vean, o sea, está bien aburrida. Pero bueno, fuimos a ver Superman y se transforman así como las caras de muertos y eso. Y Gaby, ¿ya pasó? ¿Y ya pasó? Le digo, no manches. O sea, a mí no me angustia ni me preocupa eso, de verdad. Hay veces que no dejamos que Dios actúe en la manera que Él lo puede hacer. Hay veces que nosotros permitimos de verdad y le damos pie al diablo para que Él se meta en nuestra relación personal con Dios, y muchas veces ni cuenta nos damos. Hasta que ya nosotros vemos la necesidad tan grande, ya es cuando sabemos que Dios no se va, pero nosotros nos alejamos de Él. Yo estando, hace 2 años que nos inundamos ahí en la casa, nosotros perdimos todo lo de la planta de abajo, o sea, se perdieron muebles, sala, comedor, cocina integral, perdimos todo lo de abajo, todo lo de abajo. No me dio tiempo a mí de subir muchas cosas, ni de sacar muchas cosas. Cuando yo veía mi casa inundada, el agua a mí en la sala me llegaba aquí, yo me bajaba a la planta de abajo y trataba de sacar las mayor cosa posible. Su lavadora de Gaby, su centro de lavado flotando en el patio de atrás, o sea, y Gaby me decía, es que ¿qué vamos a hacer? Y ya esto, ya aquello, y yo le decía, pues, Dios nos va a suplir, de verdad, Dios nos va a sustentar. ¿Cómo? No lo sé, le dijo, no lo sé cómo, pero Dios nos va a sustentar. Fue tanta nuestra fe, fue tanto nuestro confiar en Dios en ese momento de necesidad, de angustia, que de verdad Dios es tan grande. Nosotros vivimos alrededor de un mes y medio en casa de mi suegra, en lo que bajó el agua, se secaron los muros y se desinfectaron todas las casas. Vivimos más o menos como mes y medio con mi suegra, y me decía Gaby, pues ahora ni cuando nos casamos, cuando yo me casé ya teníamos todos los muebles. Me dice, pues vamos a pedirle a tu papá una mesita de esas de corona que tiene, y pues vamos a empezar así. Le digo, sí, no te preocupes, vamos a ver. Gracias a Dios nosotros teníamos, en la mensualidad que yo pago de la casa, viene un seguro contra esas cosas, de siniestros, pero pues de aquí a que se hace todo el trámite, y a veces esa gente de seguros, ¿cómo se tarda? Pues nos tardaron la vida, ¿no? Y por mientras, ¿qué hacer? Y de verdad un día recibimos una llamada de unos hermanos, oye, nos vamos a cambiar de casa, voy a comprar muebles nuevos, te regalo mi sala y comedor. Familia, ¿no? Cuando nosotros regresamos a la casa, teníamos que ir a comprar desechables porque pues perdimos todo. Y cuando yo menos veía, que ya teníamos una vajilla, que ya nos habían dado vasos, y de verdad que tú dices, el hecho de, una no ganaba nada con preocuparme. Y mi mayor acierto fue decirle, Dios, lo dejo en tus manos, y tú sabes cuándo y con quién. Y de verdad que Dios mandaba
gente, dinero, despensas, al grado de que nosotros compartíamos a los demás vecinos de lo que nos iba llegando. Aquí mi pregunta es, ¿hasta dónde has dejado tú a Dios obrar en tu vida? ¿Lo has limitado? Porque para mí Dios no es un Dios de límite, ¿eh? O sea, es infinito. Él puede hacer lo que ni tú te imaginas que pueda hacer. ¿Pero tú lo has limitado? Yo sí lo he limitado algunas veces. Yo le he dicho, oye Dios, yo quiero un carro así. Y me lo dio y me dijo, ¿te podía haber dado un carro? Mejor. Te voy a pedir un favor, cierra tus ojos. Quiero que ahorita tú pienses en este momento, y yo lo sé que lo hay porque de verdad yo he estado orando y yo le he estado pidiendo a Dios por este momento. Yo sé que hay gente que muchas veces ha dudado de Dios, ha dudado del poder que puede tener Él en tu vida. Muchas veces tú le has pedido cosas y porque no te las ha dado, te has molestado con Él. Muchas veces tú le has pedido cosas y quieres que como arte de magia se aparezca y pase lo que Dios en su momento te va a dar. En esta mañana, así con tus ojos cerrados, analiza y piensa en realidad, ¿hasta cuándo vas a abrir tu corazón a Dios? ¿Qué te tiene que pasar en tu vida para que tú le creas a Dios? Si tú has perdido ese momento con Dios, ponte de pie y vamos a pedirle perdón.